Bueno, vamos a la palabra de Dios. Yo quiero pedirle que me acompañe. Mateo 17. Vamos a Mateo 17, 14 al 20. Dice la palabra de Dios: al pie del monte, Jesús venía bajando del monte, acababa de pasar la transfiguración. Dice que le esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Ahora, este pasaje no solamente lo refiere Mateo. Ustedes también lo pueden encontrar en Marcos capítulo número 9 y también lo encuentran en Lucas capítulo número 9. Y cada uno de ellos, al unir las tres versiones de la historia, pues nos dan un panorama completo de qué era lo que estaba pasando. En primer lugar, vemos a un joven que está afectado por una enfermedad. Esa enfermedad Lucas dice, como era médico, lo describe mejor y dice que le producía espuma en la boca, que lo tiraba al piso. Y lógicamente hoy, con el conocimiento que tenemos, esa enfermedad se llama epilepsia. Ese joven tenía un problema llamado epilepsia, pero sumado a la epilepsia también tenía pensamientos suicidas o deseos suicidas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que le daba ciertos arrebatos y se lanzaba o al fuego o se lanzaba al agua. Entonces no era una condición fácil, pero la Biblia nos da un detalle adicional, y es que esa condición no era solamente asociada a una situación física o mental, sino que había una condición espiritual detrás de todo eso. La palabra de Dios nos deja ver que la causa, el origen de todo lo que él vivía era una causa de un demonio o un espíritu que lo atormentaba. Cuando Jesús le traen al muchacho, empieza a conversar con el papá, y usted lo ve ahí en Lucas capítulo número 9, Jesús le pregunta: ¿desde cuándo está viviendo esta situación? Y el papá le dice: desde niño. Da ese detalle que desde la niñez estaba siendo influenciado y atormentado por ese espíritu. Pero algo importante que quiero resaltar es que Jesús llama la atención de sus discípulos por su falta de fe. Ellos, dice la palabra, que quedaron como preocupados, pensativos, del por qué no habían podido liberar a ese muchacho o por qué no habían podido sanarlo también. Y es la pregunta que no le hicieron pública, sino se la hacen en privado a Jesús. No le dicen: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y esa pregunta tiene una razón de ser. No es una pregunta al azar, ni es una pregunta que surgió de la nada, sino es una pregunta que tiene un sustento. ¿Qué era el sustento? ¿Cuál era el sustento? Que ellos ya habían sanado y liberado. Porque Jesús ya les había dado dos cosas que se necesitan para uno poder ver esa acción del poder de Dios. Se llaman poder y autoridad. Está en Lucas capítulo 9, versículo 1. ¿Qué dice esa palabra? Dice: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. O sea que esto ya ellos lo habían hecho antes. Y por eso quedaron tan preocupados o sorprendidos de que no habían podido hacerlo. Antes no funcionó, ahora no nos funcionó. ¿Por qué? Y por eso esta enseñanza se titula ¿por qué no pudimos? Claves para enfrentar al enemigo. ¿Por qué no pudimos? Porque a veces nosotros estamos viendo la obra de Satanás en nuestra vida, en nuestra familia o en alguien que apreciamos y no funciona, nuestra oración no funciona.
¿Qué pasa? Y eso es lo que vamos a aprender hoy de esta historia de Mateo capítulo número 17. Entonces, para comenzar, quiero resaltar dos aspectos importantes que nos van a dar la plataforma para hablar acerca de cómo enfrentar al enemigo. Lo primero, este joven y este papá estaban sufriendo. ¿Quién era el causante del dolor, del sufrimiento de este papá y de este joven? ¿Quién era? Un demonio. Dígalo conmigo, un demonio. Muy bien, un demonio. El causante o la causa principal era espiritual. Se reflejaba en lo natural. Había una acción o un efecto físico sobre el muchacho y el papá, muy atribulado, se lo llevó primero a los discípulos porque ya sabía que ellos también tenían poder y autoridad para hacerlo, pero no pudieron. Era su único hijo. Imagínese el sufrimiento de ese papá. Si a uno de papá al hijo le da gripa y uno sufre o no. Uno no quiere. ¿Cuántos papás les gusta que a los hijos les den gripa? ¿A cuántos papás les gusta que a los hijos no le den ni gripa? Uno no quiere que les dé nada, uno quiere que estén intactos. Entonces este papá sufría mucho, pero no pudo, los discípulos no pudieron. Ahora le hago una pregunta. ¿Tienes claro que como discípulo de Jesús Él te ha dado autoridad y poder para obrar en contra del enemigo? Porque Jesús fue claro cuando Él vino. Él dijo, mire, yo, en Juan 10:10 Él dijo, el enemigo tiene una tarea clara. Él vino a matar, a robar, a destruir. Pero yo vine a hacer lo contrario, a darle vida y vida en abundancia. Y constantemente Jesús dijo, yo vine a deshacer las obras del maligno. Y Él nos ha entregado a nosotros autoridad y poder también para poder deshacer las obras del maligno. ¿Tiene claro que usted y yo tenemos poder y autoridad? A ver, levanten la mano los que tienen poder y autoridad. Tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesús para deshacer las obras del maligno. Entonces pensemos, ¿qué obras del maligno necesitamos enfrentar? ¿Qué es lo que usualmente Satanás puede hacer en contra de la vida de una persona? En primer lugar, la tentación. Él prepara la atmósfera, el ambiente perfecto para estimular lo que la Biblia llama concupiscencia o lo que otras versiones dicen los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Él ambienta las cosas perfectamente para hacernos caer en la tentación. Por eso Jesús cuando nos enseñó a orar dijo, oren pidiendo no caer en la tentación y que yo los libre de todo mal. Esa debe ser una oración importante diaria de nosotros. Líbranos de caer en la tentación y guárdanos de caer en la tentación y líbranos de todo mal. Entonces el enemigo prepara eso. Le voy a dar un ejemplo. Un discípulo un día hablando conmigo me decía, mire, ¿sabe? He descubierto cómo el enemigo quiere hacerme caer. Ya lo tengo detectado. Cada vez que tengo un problema económico o que la cosa se me aprieta, el enemigo me acerca a personas que me ofrecen negocios no muy lícitos. Maneras rápidas de ganar dinero. Y ya, pastor, ya lo identifiqué que es Satanás. Como otro hombre que tenía una batalla, tuvo una batalla sexual, entonces me dijo, yo ya sé que cada vez que salgo de viaje a alguna convención o alguna cosa de trabajo, tengo que cuidarme. Porque me he dado cuenta de que el enemigo me rodea de personas que quieren estimular a mi hombre viejo, al hombre que ya fue con Cristo crucificado, pero ya yo lo tengo detectado. Yo tengo que aprender a detectar esas obras del enemigo, esa tentación, ese ambiente propicio para que mi viejo hombre surja nuevamente. El enemigo también trabaja a través de la calumnia. Usted está trabajando como me pasó a mí. Yo trabajaba y de repente empecé a notar que había una animadversión de mi jefe hacia mí y yo empecé a preguntarme por qué. Si yo no me meto con él, yo cumplo mi trabajo, pero me di cuenta que había un grupo de personas que estaban generando ¿qué? Mentiras de lo que yo hacía, de lo que yo no hacía. Y me di cuenta que detrás de eso, como dice la palabra de Dios, había una estrategia espiritual. Porque hoy entiendo que todo eso que yo viví era parte del proceso que Dios quería para que yo hoy estuviera enseñando esta palabra. Y el enemigo también conoce con detalle el plan y quiere dañarlo, quiere interrumpirlo. Por eso la Biblia dice que tú y yo no peleamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que habitan en la región celeste. Hace un tiempo, como un año atrás, hubo un ataque sistemático en contra de la reputación del colegio.
Hasta aviso en el periódico nos pagaron. Pero nosotros entendimos que detrás de todo eso había una acción espiritual que quería deteriorar o hacer menguar o dañar una obra que viene del corazón de Dios. Porque cuando el colegio nació, Dios nos dijo, están preparando la voz profética para los próximos 20 años. Y Dios sabe lo que va a pasar en 20 años. Cada día los días son más malos, pero el enemigo también quiere dañar aquella obra en donde hay luz, porque a él no le interesa que se hable la palabra de Dios. El enemigo quiere causar enfermedades, como lo muestra la palabra de Dios. No solamente la historia de este joven se referencia en la palabra como una acción espiritual generando una enfermedad. En Lucas 13, 10 al 12, la palabra de Dios nos dice que mientras Jesús enseñaba en una sinagoga en un día de sábado, vino una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. O sea, sí hay enfermedades que tienen como origen una acción espiritual de las tinieblas. Y nosotros debemos descubrirlo, desenmascararlo, entenderlo para enfrentarnos, porque Dios nos ha dado, Jesús nos ha dado poder y autoridad para destruir las obras ¿de quién? Del maligno. El enemigo quiere sacar la buena semilla. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos? Dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Sembrando semilla. Hoy estamos sembrando semilla. En la parábola del sembrador en Mateo 13, Jesús nos dice, ojo, que el diablo quiere robarse la semilla. Hay semilla que es esparcida y va a caer en ciertos lugares en donde es pisada, pero es el enemigo pendiente de quién está distraído, pendiente de quién no le está poniendo atención a todas las cosas, el que está pensando en los afanes y en las preocupaciones para robarse, ¿qué? La semilla. Y es lo que Dios me hablaba en estos días que yo no predicaba, entonces que me venía a ayudar a mi esposa. Yo me daba cuenta, y eso pasa mucho con los niños o con los jóvenes. Vienen a la iglesia, se sientan ahí y viene un espíritu de sueño, de distracción, y ¿verdad? Y uno como papá piensa que él no puede tener concentración porque es que los niños tienen ahora concentración reducida. Eso es mentira. Porque la Biblia dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y eso es lo que yo tengo que enseñarle a mis hijos. Pero viene el enemigo y ¿qué? Se roba la palabra. Al enemigo no le interesa que esta palabra quede sembrada en tu corazón para que dé fruto. Y va a hacer cualquier cosa te va a distraer o vienes peleado, vienes emproblemado para que tu mente esté dividida. Pero eso es una estrategia, una obra del maligno que nosotros tenemos que levantarnos y tenemos poder y autoridad para deshacerla en el nombre de Jesús. El enemigo quiere arruinar tu alma. Ya que tu espíritu no lo puede dañar porque ya tiene a un Salvador, pues dice, voy a hacerle la vida a cuadritos. Y empieza a atacar tu mente con pensamientos. Entonces te rodea y escuchas una voz que te dice, mátate, que es mejor, así acabarás el sufrimiento. Hay muchas personas, estamos en esta época del tiempo es donde mayor número de personas quieren quitarse la vida. Ya había sido diagnosticado desde el COVID que esta temporada sería la temporada de la gente deprimida. Hay gente que está sufriendo con la depresión, con el pensamiento de muerte, pero definitivamente eso es una obra de Satanás. Porque el Señor dice en su palabra que Él va a completar todos los días de nuestra vida. Yo he aprendido que Satanás le habla a la mente del hombre, le habla a la mente de uno, a uno mismo le habla y le dice, te vas a morir, te va a dar una enfermedad terrible, vas a morir trágicamente. No sé cuántos han escuchado alguna vez esa voz, pero ya yo sé que esa voz no es de Dios, es la voz del diablo. Porque Dios ha prometido guardarme y resguardarme. Hoy en Zacarías 2 Él decía, yo hago muro de fuego alrededor tuyo, porque mi gloria está dentro de ti. Y la gloria de Dios está en nosotros y tenemos que aprender a descubrir esa voz del enemigo. El enemigo quiere sembrar mala semilla. Él sabe, dice, se parece al trigo, pero en realidad es cizaña. Todas esas son las obras del enemigo y esa obra del enemigo estaba trayendo sufrimiento y dolor a esa familia. Entonces pasamos al segundo punto que quiero resaltar y es ¿por qué no pudieron? ¿Qué pasó? Está claro que era la obra de Satanás y que Jesús les había dado poder y autoridad para liberar de toda clase de demonios y sanar todas las enfermedades. ¿Por qué no pudieron? Y esa es la pregunta que ellos se hicieron y es la pregunta que vamos a responder hoy para que podamos salir con las claves para enfrentar al enemigo. Primera razón, cuando Jesús los reúne en el secreto, ahí en privado, en la casa, y le hacen la pregunta, Él les dice, bueno muchachos, ¿a ustedes les faltó fe? Diga conmigo, les faltó
fe. ¿Qué le faltó? Fe. Ahora la pregunta es, ¿fe en qué? ¿O fe en quién? Yo creo, conforme a como está expresado, les faltó fe en el poder y en la autoridad que Dios les había dado a través de Jesús. Les faltó fe. Entonces veamos qué es falta de fe. Falta de fe implica duda o incredulidad. Entonces, si usted me pregunta, bueno, ¿qué le pasó, pastor? ¿Qué les pasó a ellos? ¿Por qué no pudieron hacerlo? Le diría, en primer lugar, le faltó fe en el poder de Dios, que se divide, o lo puede uno ver de dos maneras. Tiene dos aristas, o tiene una cara y tiene un sello. Puede ser alguna de las dos, no sé cuál de las dos fue exactamente, pero se las comento porque hoy puedo estar yo en el lado de la cara o en el lado del sello frente al tema del poder. Le faltó fe, duda o incredulidad en el poder. ¿Qué es el poder de Dios? Es la capacidad que da el Espíritu Santo a cada creyente para que haga las mismas obras que Jesús hizo en el pasado cuando Él vino como hombre a la tierra y vivió bajo el poder del Espíritu de Dios. Ese es el poder. La Biblia por eso dice, y a los que creen en su nombre, ¿qué harán? Los que han leído la Biblia, ayúdenme. ¿Qué harán? A los que creen en su nombre, ¿qué harán? ¿En su nombre qué? Expulsarán demonios. ¿Qué más harán? Pondrán las manos y los enfermos sanarán. ¿Qué pasa si bebe cosa mortífera? No morirá. Ahí vemos a Pablo, ¿cierto? Fue a buscar agua después del leña después del naufragio, fue a coger un palo y lo mordió una serpiente. Y todo el mundo dijo, no, este tipo sí, bien malo que debe ser, porque no lo mató el agua, ahora lo va a matar la culebra. Pero la gente quedó asombrada porque pasaban los minutos, las horas, y el hombre vivito y coleando, ahí estaba, y se dieron cuenta de que tenía un poder. ¿Qué salvó a Pablo de morir en ese lugar? El poder de Dios, porque él tenía poder y autoridad aún sobre esas cosas. Entonces, yo puedo estar dudando de ese poder. ¿Qué le pasó a los discípulos? Creo yo, esto es una hipótesis. No lo puedo comprobar. Pudo ser así o puede que no sea así. Pero yo creo que les pudo pasar está dura la cosa. Bota espuma por la boca. No estaba Pedro, no estaba Juan, no estaba Jacobo, los tres estaban con Jesús. ¿En dónde? En el monte. Entonces uno puede decir, los tres más experimentados no estaban en el combo. Entonces seguramente ahí decía Bartolomé, ¿y qué hacemos, Andrés? No, hermano, yo ni idea, yo esto nunca lo había visto, está difícil, está peludo. ¿Sí? Libérelo usted. No, hermano, yo ahí no me meto. Eso, mira, hasta esa cosa habla, ¿no? Entonces pudo ser duda o incredulidad en el poder de Dios. ¿Por qué a veces no vemos deshacer las obras del maligno en nuestra vida? Porque estamos dudando del poder de Dios o no creemos en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque es fácil creer en el otro. A mí me ha pasado, a mí me traen personas y digo, claro que puedo orar por él, pero mejor dicho, de una vez, a ver, ¿cómo hacemos? Y uno ora con fe. Pero cuando uno está viviéndolo, no sé a cuántos les ha pasado, pero orar por uno mismo es difícil. ¿Será que yo este dolor de estómago sí? No, yo no voy a... No. Venga, oren por mí, porque yo no creo que tengo poder. Por otro puede ser más fácil, por uno mismo es más difícil. ¿Cuál puede ser el sello? Ya le dije cuál es la cara. Falta de fe en el poder. ¿Por qué? Porque dudaron o porque tenían incredulidad. Pero puede ser otra. ¿Cuál es el sello? ¿Por qué Jesús les puede decir, les faltó fe en el poder? Porque la falta de fe significa una comprensión equivocada del poder de Dios. Permítame, le doy un ejemplo para que entienda qué quiero decir con una comprensión errada del poder de Dios. Resulta que un día una persona me dijo, pastor, yo estaba orando por mi hijo porque estaba rebeldoncho, así que eso mejor dicho, y con unos amigos que usted decía no, y le veía comportamientos que no me agradaban. Y empecé a orar por él, porque me di cuenta que detrás de eso está la obra de Satanás. Me quiere arrebatar esa semilla que yo he sembrado por años. Él se la quiere robar, porque él es el ladrón. Entonces esa mamá empezó a orar y el Espíritu de Dios le dijo en su corazón, corre la cama y dale 7 vueltas. Y al final pone esta canción y grita duro que él es libre. Y ella lo hizo así. Y empezó a haber cambios en el corazón
de su Hijo. Una comprensión equivocada del poder me llevaría a pensar que esa misma estrategia espiritual que le dio el Espíritu Santo a esa mujer, la debo o la puedo replicar en todos los jóvenes que tienen una conducta similar. Entonces, ¿cuántos jóvenes rebeldes? Venga, pase, acá vamos a hacer la cama de charra. Como la esposa que un día me dijo, oiga, yo le pregunté, ¿cómo ha hecho? ¿Qué pasó? Cuénteme el testimonio del por qué ahora su esposo, ya después de que no quería ni verme, ahora me saluda y viene a la iglesia. ¿Qué hizo, pastor? Un día orando el Señor me dijo, úngele los calzoncillos. Y ella fue obediente, en silencio, oró y lo ungió. ¿Qué se rompió ahí? No sé, pero algo pasó. El hecho es que el hombre viene a la iglesia. Él todavía no sabe que ella oró así, pero bueno. ¿Qué significa comprender erradamente el poder? Creer, tomar esa experiencia personal de alguien y volverla un dogma en donde todo el mundo, alguien infidelidad, levanten las mujeres que están luchando con esa, entonces todas a ungir los calzoncillos de los maridos. No. Yo creo que también pudieron caer en el error de la experiencia. Entonces, ¿por qué Jesús le está diciendo, le falta fe en el poder? ¿Por qué? Porque uno cae en la experiencia. Es que yo lo he hecho así. Es que yo lo he vivido así. Y resulta que no es la experiencia, es la revelación. ¿Qué se necesita? Revelación. Cada caso, cada momento, cada temporada necesita revelación, no repetición. ¿Qué necesitamos? Revelación, no repetición. Yo soy líder. Tengo ovejas, tengo que orar para que Dios me dé revelación, porque lo que le sirvió a este no necesariamente le sirve a este. Vamos a orar de tal manera. El Señor me dijo que ministrara así. No, cada vez que vas a enfrentar una obra del maligno, tienes que pedirle al Espíritu revelación, discernimiento espiritual. El discernimiento es la capacidad que el Espíritu nos da para distinguir, para diferenciar o para descubrir si algo viene de Dios, si algo viene de la naturaleza humana o si algo viene del enemigo. Porque alguien llega a tu vida, va a llegar alguien a decirte, ora por mí, estoy enfermo. Yo sé que tú vas a la iglesia y la Biblia dice que si tú oras por mí, yo me sanaré. Pero yo tengo que preguntarle al Espíritu de Dios, ¿cuál es el origen? Porque son acciones muy distintas. Si la enfermedad que él tiene es producto del desorden en su vida, porque le ha tirado traguito a toda la vida y tiene ahora el hígado así hinchado por culpa del trago, ¿Satanás tiene que ser reprendido ahí? O más bien le digo yo, ¿sabes qué dice la Biblia? Dice que si se humilla mi pueblo sobre el cual su nombre es invocado, si oran, piden perdón y se arrepienten, entonces Él escuchará su oración, perdonará su pecado y sanará. ¿A qué debo yo llevar a esa persona? A una oración de arrepentimiento diciéndole, Dios, he usado mal mi cuerpo. He vivido una vida desordenada, disipada, y hoy estoy pagando el efecto de vivir en ese desorden. Perdóname y sáname. Yo no me puedo poner a reprender algo que no hay ahí, porque no, el origen de esa enfermedad no es espiritual. Pero si el Espíritu de Dios me dice, es que Él está siendo atormentado con esa enfermedad, es que el enemigo quiere robarle el dinero a través de esa enfermedad, ¿quién te lo va a revelar? El Espíritu de Dios. Y tal vez eso le faltó a los discípulos, porque la Biblia dice que Jesús les dio autoridad sobre toda clase de demonios, pero a ellos se les pasó preguntar, ¿este demonio cómo? ¿Cómo lo reprendo? ¿Cómo enfrento esta condición espiritual? ¿De qué manera lo hago, Espíritu Santo? Se necesita dependencia. No porque lo hice antes, significa que lo volveré a hacer. Se necesita una dependencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, razón número 1 por la cual no pudieron, falta de fe en el poder de Dios. O dudaron, o fueron incrédulos, o tuvieron una mala comprensión del poder. Y entonces vivieron de historias viejas. La segunda razón puede ser que les faltó fe en la autoridad. ¿Qué se necesita para deshacer las obras del enemigo? A ver, no se le olvide, cuando usted salga por esa puerta, recuerde siempre, cuando usted vea una obra del enemigo, ¿qué necesito? 2 cosas. ¿Qué necesito yo? Autoridad y poder, en el nombre de Jesús. Yo quiero enfrentar las obras del enemigo, necesito poder y autoridad. Entonces, si me falla el poder, no va a pasar nada. Pero si me falla la autoridad, tampoco pasa nada. Ahora, la autoridad
La falta de fe en la autoridad significa, número uno, o sea, la cara de la moneda de la autoridad es: no creo en la autoridad, dudo de la autoridad, o soy incrédulo frente al tema de la autoridad. El mundo espiritual es organizado. El mundo espiritual se rige por líneas precisas de autoridad. Se respetan los rangos. En el cielo hay arcángeles, querubines, serafines, arcángeles, ángeles. Hay una organización espiritual y a cada uno Dios le delegó un rango de autoridad según la acción que lleve cada quien. ¿Quiénes cuidan el trono de Dios? Los serafines. En Ezequiel se habla y los describen. El profeta describe cómo son. Isaías dice que vio a un ángel que venía del trono de Dios, sacó un carbón encendido y lo pasó por sus labios. Pero también el apóstol Pablo nos dice cómo funciona el mundo espiritual de tinieblas y nos dice: las tinieblas están bien organizadas. Y nos dice: así como hay en el cielo un orden jerárquico, en el mundo espiritual de las tinieblas también, porque Satanás todo lo imita. Entonces dice: hay principados, hay gobernadores, gobernadores, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Y cada uno tiene una forma de enfrentar y cada uno tiene una acción que yo tengo que aprender a reconocer a través del discernimiento espiritual. Por eso debemos hacernos una pregunta en el tema de la autoridad. La pregunta es: ¿cuál es la posición de un creyente en el mundo espiritual? ¿Cuál es la posición frente a los demonios? ¿Cómo estamos nosotros frente a los demonios? Hay 3 posiciones en donde tú puedes estar: o arriba, o en la misma línea, o abajo. ¿Cómo te ves tú hoy? Porque yo he visto personas que se ven abajo. Y tal vez no lo expresan, no lo profesan libremente, pero siempre están buscando: ore por mí. Es que yo, guerra espiritual, no. Sí, Satanás es un enemigo poderoso, pero quiero decirle algo hoy: de acuerdo a la palabra de Dios, ya fue derrotado. Ahí está en la Biblia, Colosenses 2, 14, 15 dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y los eliminó clavándolos en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Qué consiguió Cristo en la cruz? La victoria. ¿Qué era lo que pasaba? Para que usted entienda un poquito ese tema de cómo es el orden jerárquico y por qué Jesús, qué fue lo que hizo. Dios hizo el hombre a su imagen y su semejanza. Dios le entregó al hombre autoridad sobre la tierra. Le dijo: sojúzgala. Tú tienes autoridad sobre todo lo creado. Yo te la delego a ti. Pero ¿qué hizo Satanás? Engañó al hombre. El hombre cometió un pecado. Y cuando el hombre pecó, cuando el hombre probó del fruto prohibido, le entregó la autoridad de la tierra ¿a quién? A Satanás. Y Satanás empezó a tener dominio sobre la tierra. Y por eso la Biblia lo describe como el príncipe de este mundo. Pero resulta que Jesús vino como hombre, porque el hombre pecó, el hombre entregó la autoridad, un hombre tenía que recuperarla. Y Jesús vino a la tierra y en obediencia murió. Al morir, ¿qué recuperó Jesús para nosotros? La autoridad. Por eso Él dice en Mateo 28, 18, que le habló a los discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Tú y yo por eso tenemos hoy autoridad en su nombre. Por eso la Biblia dice: en su nombre echarán fuera demonios. En su nombre, es en el nombre que es sobre todo nombre. Primera de Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo está sobre toda obra de las tinieblas. Él está sobre todo porque Él tiene esa autoridad. Él la ganó, Él la conquistó en la cruz y nos la ha delegado a nosotros en su nombre. La pregunta es: ¿tú ejerces esa autoridad? Porque los discípulos pues les entregó, pero no, eso es muy grande, no, eso es muy fuerte. Yo estoy haciendo una hipótesis, pero es la hipótesis que refleja lo que a veces somos tú y yo. No nos gusta ir a la guerra, pero la Biblia dice que tú y yo somos soldados de Cristo. Y un soldado, ¿qué hace? Se prepara para la batalla. Cuando hay batalla, hay batalla. Cuando hay guerra, hay guerra. Tenemos que ir. Eso no hay nada más que hacer. Por más de que uno no quiera, uno tiene el camuflado y tiene que salir.
Yo nunca estuve en un combate, pero me prepararon y me decía, este entrenamiento tiene que parecer peor que la guerra le parezca un juego. Y uno decía, uy, pero no, y estaba uno preparado. Y por eso le ponen a uno un camuflado y le entregan a uno un fusil, porque usted es soldado. En lo espiritual usted es un soldado. La pregunta es, ¿lo ejerce? ¿Hace guerra espiritual? ¿Se para deshacer las obras del maligno en su vida? ¿O es de los que duda de esa autoridad? No, es que Satanás es tan grande. Sí, es poderoso, pero la Biblia dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti. Pero no nos gusta. Ay, no, envíenme a la intercesión, por favor. Y la gente suplica. Usted, como el que entiende cómo es la dinámica de la iglesia, sabe que tenemos un grupo de intercesoras y a la gente le encanta ir donde ellas. Piden, líder, mándeme. Y yo le digo al líder, no, que él libre su batalla, aprenda a depender de Dios y no del hombre. Porque Dios también le ha dado a usted atributos espirituales para que usted los ejercite. Pero depende de quién, de usted mismo. La otra cara de la moneda, una comprensión equivocada de la autoridad. Creer que uno tiene autoridad cuando uno no tiene autoridad. Hay un pasaje en Hechos 19 que dice que había un grupo de judíos que empezó a hacer liberaciones, a buscar hacer liberaciones. ¿Qué les admiro yo a ellos? A esos hijos de Seba. ¿Qué les admiro yo? Que por lo menos querían ir a hacer guerra espiritual. Que por lo menos querían deshacer las obras del maligno. O sea, ellos dijeron, esta gente está endemoniada, esta gente necesita ayuda. ¿El problema cuál era? Que creían que tenían autoridad, pero no tenían autoridad. Se pusieron a hacer liberación y entonces el demonio les habló. Mira el de al lado, dígale, no se ponga a hacer lo que no tiene que hacer. Hechos 19:15 dice, pero el espíritu malo les respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? ¿Usted quién es? En el mundo espiritual, ¿usted quién es? Hágase esa pregunta hoy. En el mundo espiritual, ¿tú quién eres? Porque los demonios tienen claro, mire, viene un hijo de Dios, uy, ahí viene Jesús, el Hijo del Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? Pablo no andaba con vueltas, ¿cierto? Había una mujer allá que lo perseguía en Éfeso, ¿cierto? Y la pelada ahí dele y tal, ahí está el hijo del Altísimo, hasta que le sacó el bloque a Pablo y Pablo dijo, ya no más, las sueltas. La pregunta es, ¿zapateó, gritó, saltó, brincó, hizo show Pablo? Porque a veces creemos que la autoridad está en eso. Yo le digo porque a mí me ha pasado, uno dice, entre más grite más los demonios salen. No, Pablo dijo simplemente, sal. Y salió. Porque Pablo era un hombre que tenía autoridad. No se deje confundir las emociones. Claro, cuando uno está en esas batallas que está enérgico, uno está, mejor dicho, se pone y uno grita y uno siente qué. Pero una cosa es sentir y otra cosa es la efectividad de la guerra espiritual. La guerra espiritual no se hace porque entre más grita y zapatea, a ver, todos griten y zapateen que el diablo empieza a reírse. Bueno, yo no me voy de esta casa. ¿Por qué me voy a ir? Si él sabe la Biblia, en Efesios 5 ahí la Biblia dice que el enojo no se ponga con el sol para que no me dé lugar. Y llevan semanas bravos. ¡Uy! Y está allá la señora y yo reprendo al diablo y se va de la mesa y se va de mi hijo. Pero el diablo dice, hasta que no perdone no me voy. Cuando perdone, pues me tengo que ir porque ya se acabó la puerta de entrada. Entonces, ojo, no siempre tenemos autoridad. ¿Cuándo perdemos la autoridad? Cuando en nuestra vida hay pecado. Cuando en nuestra vida no obedecemos lo que dice la palabra de Dios. Ahí está el ejemplo, se lo acabo de dar. El diablo no me va a dejar deshacer sus obras si en mí hay oscuridad. Si en mí hay tinieblas, yo no voy a poder hacer la obra en otro o en mi propia vida. O sea, yo quiero liberar de pronto a alguien que tiene una atadura sexual, adulterio, fornicación, sodomía, cualquiera sea la atadura.
pues yo tengo que tener esa vida libre de eso. O sea, el diablo no tiene por qué encontrar, uy, ahí lo acusé, vea, este también ve pornografía. Esa oración, zapate, que yo quiero que se escuche en toda, y que todo el mundo diga que son locos. Grítalo más duro. Y uno, te vas, fuera, todo ese incubo, reprendo al sucubo, ahora, a ver, escupe. Y el diablo aplaude, ya, qué show, bueno el show, muy bueno, sí, buenísimo. Pero aquí me quedo, porque tú no tienes autoridad. Es que yo voy a reprender la rebeldía en mi hijo. Ahora, espíritu de rebeldía, ese Absalón que está en él ahora mismo, yo ato a ese principado y lo reprendo. Pero yo soy más rebelde que no me le someto a nadie. No me le someto al jefe. No me le someto al líder. El diablo que dice, no tiene autoridad. Juan 14:30 dice, ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. O sea, antes de ponerme a deshacer las obras del maligno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Señor, hay algo de oscuridad en mí. Ilumina mi oscuridad, Dios, porque voy a empezar a orar por esto, porque quiero reprender esto en mi vida o quiero reprender esto en la vida de mi familia, pero hay oscuridad en mí. Si hay oscuridad, sácala a la luz. Tu palabra dice en 1 Corintios 4:5 que tú siempre sacas a la luz lo que está en la oscuridad. Ese es mi consejo siempre que viene un papá desesperado así con el pelo parado diciéndome, pastor, yo no sé qué hacer con eso. Revise la oscuridad primero en usted. Porque a veces nuestros hijos son el reflejo de lo que somos nosotros. Un papá me decía desesperado, yo no sé, ahora tengo a mi hijo luchando con la pornografía, ¿por qué? Yo no sé, revísese usted. Pregúntese usted si hay tiniebla. Si no hay tiniebla, reprenda eso en su casa, párese en la brecha y ordene que ese espíritu salga, porque donde hay luz no prevalece la oscuridad y usted es luz, no oscuridad. Y empieza a tomar decisiones para que su hijo sea libre. Podemos perder la autoridad si no estamos rendidos a la voluntad de Dios. Ya nos lo enseñaron hace una semana. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la dirección? La obediencia. ¿Usted quiere tener autoridad? Obediencia. ¿Quiere tener autoridad? Saque toda la oscuridad que haya en usted, la doble vida, porque a veces somos así, máscaras, somos medio hipócritas con el Señor, pero el Señor todo lo ve. La Biblia dice, ¿quién puede burlarse del Señor? ¿Quién se va a burlar? Yo me puedo burlar de mi mujer, pero de Dios nadie se burla. Entonces, la primera razón que Jesús les dio fue porque a ustedes les falta fe. Les falta fe en el poder, dudan del poder o comprenden mal el poder, o porque les falta fe en la autoridad, porque dudan de la autoridad, porque no entienden su posición de autoridad o porque no comprenden la autoridad. Porque creen tener autoridad, pero no tienen autoridad. Pero les dio la segunda razón y les dijo en Marcos 9, dijo, esa clase de demonios solo sale con ayuno y oración. Hay cosas en nuestra vida que se van a quebrar, es a través del ayuno y la oración. O sea, hay que meterle un poquito más. No es solamente la oración, te vas ahora. Hay cosas que van a salir fácil, pero hay otras cosas que están enquistadas en nuestra vida, que pueden venir de generaciones atrás y que dicen, yo tengo el derecho legal de estar en tu vida, porque tu familia me pertenece. Y vamos a tener que librar una batalla más fuerte y eso implica un mayor esfuerzo espiritual, porque yo jamás podré llevar a alguien a un lugar espiritual donde yo no he estado. Yo no puedo llevar a alguien en donde yo no estaba. Mire, este es el camino. Yo estuve ahí, ¿cierto? Yo también luché con esta atadura, pero aquí estoy yo, así, venga, yo lo traigo, porque ya yo tengo la autoridad porque estuve en ese lugar. Pero ¿cómo llegué a ese lugar? Fue a través del ayuno, fue a través de la oración, fue a abstenerme de alimentos. ¿Y por qué hay que abstenerse de alimentos? Porque insensibiliza tu carne, pero sensibiliza tu espíritu. Cuando alguien va a empezar aquí el proceso de formación en la iglesia, entra en ayuno. ¿Para qué? Para que pueda su espíritu sensibilizarse. Y para que el día que ministramos acá, el día que hacemos liberación y sanidad, su espíritu esté activo, fuerte. Y su carne como débil. Porque la Biblia dice que el espíritu quiere, pero la carne no.
Y yo desde lo espiritual, como libro una batalla que es espiritual, tengo que tener activo mi espíritu. Hay muchos cuyos espíritus duermen. Por eso la palabra a través del apóstol Pablo dijo, levántense ustedes que duermen. Hay mucha gente adormecida en la iglesia. No quieren orar, no quieren hacer guerra espiritual. Quieren que otro le haga la tarea. ¿Por qué? Si al que le duele es a usted. Al que me duele es a mí. Entonces, ¿por qué estoy esperando que otro haga lo que Dios ya me dio autoridad y poder para hacer? La oración debe ser persistente. Este papá fue persistente y nos enseña que nuestra oración debe ser persistente. Este papá dijo, se lo llevo a los discípulos. No pudieron. ¿Era una fe perfecta? No, él lo reconoció. Cuando Jesús le dijo, bueno, no, Señor, pues yo sí creo, pero ayúdame, tengo dudas. Pero ¿qué aprendí yo? ¿O qué aprendemos de este hombre? Que la oración persistente desata el poder de Dios. ¿Tú quieres ver el poder de Dios en tu vida? ¿Tú quieres deshacer las obras del maligno en tu casa, en tu familia? Tienes que ser persistente. En un momento, en un de repente de Dios, ¡fua!, se rompieron las ataduras y las ligaduras de impiedad. Y lo que antes no veíamos empezamos a verlo. Pero lo logró ¿qué? La persistencia. Entonces dígalo conmigo, voy a ser persistente en mi oración. No voy a dejar de orar hasta que se deshagan las obras del enemigo. No voy a dejar a Satanás quieto. Yo le declaro la guerra en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero no espere que otro lo haga por usted. A ver, levanten la mano los que van a encargarse de su propia vida, porque Cristo quiere discípulos, no dependientes. Él dijo, ustedes tienen una responsabilidad, enseñarles mi palabra, a que sean mis discípulos, a que hagan las mismas obras que yo hago. Y esa es nuestra responsabilidad. Y es mi deseo y es mi anhelo. Y por eso esta enseñanza, para que usted se convierta en un verdadero discípulo. Para que usted aprenda a librar sus propias batallas y a ganarlas en el nombre de Jesús. Por eso hoy queremos orar por usted. Quiero pedirle que se ponga de pie un par de minutos. Gracias, Señor. Fue una fe desafiante que hizo caer a Goliat. Una fe que creyó en su corazón. Un hombre que creyó en su corazón y dijo, este viene contra mí con espadas y jabalinas, pero yo vengo contra él en el nombre poderoso de Dios. Alguien que entendía que tenía ahora poder y autoridad para derribar gigantes. Hoy te pedimos perdón si nos ha faltado fe, Señor. Te pedimos perdón si nos ha faltado fe en el poder, si hemos dudado de tu poder, si hemos sido incrédulos a tu poder, o si hemos caído en la trampa de la religiosidad que nos hace creer que la repetición, la experiencia supera la revelación. Perdónanos, Señor, si hemos dudado de la autoridad que tú nos has dado. Perdónanos si vemos a los demonios como seres más poderosos que nosotros. Perdónanos si hemos sido incrédulos, si negamos la autoridad. Perdónanos si hemos tenido una comprensión equivocada y tratamos de usar la autoridad que tú nos has dado, pero en nuestra vida hay puertas abiertas que le dan permiso a Satanás de deshacer mi oración. Yo te pido perdón hoy, Señor, porque me ha faltado ser intenso en la oración, porque he consentido demasiado mi carne y no he querido debilitarla para que mi espíritu sea sensible a tu presencia. Hoy oramos en el nombre de Jesús y pedimos discernimiento espiritual. Yo oro por cada persona que tiene aquí sus manos levantadas. Oro por cada persona que se dispone en el corazón y que realmente dice, yo quiero ser libre hoy en el nombre de Jesús. Yo hoy quiero deshacer esas obras de oscuridad en mi vida, para luego poder ayudar a otros a que también puedan ser libres. Pero primero tengo que sacar la paja o la viga de mi propio ojo, para luego ayudar a otros a sacar la paja. Trae esa revelación, Espíritu de Dios. Y muéstranos el origen de la enfermedad. Muéstranos el origen, Señor, de nuestra restricción económica. Muéstranos el origen, Espíritu de Dios.
de lo que está sintiendo mi alma, de esa angustia, de ese estrés, de esa preocupación, de esos temores, de ese ruido que escucha mi cerebro, de esas voces que repiten una y otra vez, cosas que atentan contra mí mismo. Que yo pueda ver hoy, Señor, si el enemigo ha preparado atmósferas, lugares. Cada lugar tiene una atmósfera espiritual. Pero a veces llegamos y somos inocentes y no nos damos cuenta de que el enemigo ha preparado la atmósfera para que yo caiga en la tentación. O el enemigo está causando la enfermedad, está usando la hechicería, la brujería, oraciones como el vudú, la santería para enfermarnos. Y caemos presos de la mentira y del engaño. Pero hoy nos humillamos delante de ti, te pedimos perdón por dudar, por la incredulidad, en el nombre de Jesús. Hoy, en la autoridad de Cristo Jesús, yo reprendo de mi vida la duda, reprendo en el nombre de Jesús la incredulidad, reprendo en el nombre de Jesús la dureza, reprendo en el nombre de Jesús la indiferencia. Yo reprendo en el nombre de Jesús hoy de mi vida la apatía, la desidia, el cuestionamiento. Yo lo reprendo en esta mañana en el nombre de Jesús. Y yo ato en este lugar a todo hombre fuerte que se está moviendo, todo hombre fuerte que opera en este lugar. Yo lo ato ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo hombre fuerte de Grecia yo lo ato. Todo hombre fuerte de Persia yo lo ato en el nombre de Jesús. Todo lo que hace, que deambula en la atmósfera espiritual tratando de tergiversar, yo lo ato en el nombre de Jesús. Todo espíritu de control, de manipulación, lo atamos en el nombre de Jesús. Revestidos del poder de lo alto, hoy con la coraza, el cinturón, las sandalias, el yelmo, el escudo y la espada, me preparo para esta batalla, porque yo, al igual que Jesús, vine a deshacer las obras de Satanás en mi vida. Hoy me levanto en el nombre de Jesús y reprendo todo lo que está arruinando mi alma. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Esa voz que habla, que repite, mátate, y que a través de el herirme o el causarme daño me lleva a la manipulación y al control, yo lo reprendo. Todo espíritu de control, todo espíritu de manipulación, todo espíritu de tergiversación, yo lo reprendo de mi vida ahora, fuera en el nombre de Jesús. Yo le ordeno que salga de mí ahora. Incredulidad, te vas. Duda, te vas. Razonamientos, te vas ahora, fuera en el nombre de Jesús. Hoy en lo espiritual yo reprendo de mi vida el espíritu de muerte, ese espíritu que me ha estado rondando, esa voz que me habla y me dice: vas a morir trágicamente, te pasará a ti, le pasará a tu familia. Hoy le digo al diablo: escrito está que el Señor completará todos los días de mi vida. Por eso ese espíritu de temor que me llegó, ese espíritu de cobardía, ese espíritu de paranoia, ese espíritu de persecución, ese espíritu de pánico, hoy sale de mi vida ahora. Lo reprendo, fuera en el nombre de Jesús. Hoy reprendo de tu vida esa voz que te habla y te dice: lánzate, mátate, córtate. Hoy lo reprendo en el nombre de Jesús. Se va de este lugar, se va de tu vida. Que va a venir el fracaso, que va a venir la derrota, que va a venir la destrucción, que te vas a agobiar por las deudas. Hoy yo lo reprendo, fuera en el nombre de Jesús. Y declaro lo que dice Zacarías 2:8. Dice que el Señor hace muro de fuego alrededor tuyo ahora. Y yo empiezo a ver cómo se enciende el muro de fuego en el nombre de Jesús. Hoy reprendemos en el nombre de Jesús todo dardo del enemigo que quiere traer calumnias, mentiras, persecución, en el nombre de Jesús. Todo lo que intenta robarse la buena semilla, que intenta pisotearla, yo lo reprendo ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que quiere hacer el enemigo en lo secreto para sembrar la mala semilla, yo lo expongo a la luz y yo lo reprendo ahora, fuera en el nombre de Jesús, fuera en la autoridad de Cristo. Ahora mismo se va todo lo que no es de Dios. Vamos, respire profundo. Angustia, depresión, desánimo, tristeza. Vamos, respire profundo. Respire, que Dios le quiere dar paz. Inhale la paz. Vamos, inhale del Espíritu, sopla Espíritu de Dios, paz. Y mientras usted exhala, sale todo eso que lo tenía cargado, que lo tenía pesado, que lo tenía tribulado.
que le puso a sufrir, toda enfermedad que venía del diablo o de algún demonio, demonios de enfermedad, salen de este lugar. Todo lo que ha producido degeneramiento óseo, así como tenía atada a esa mujer, hoy sale en el nombre de Jesús. Todo lo que produce sangrado sale de este lugar en el nombre de Jesús. Todo lo que produce ceguera, sordera espiritual sale de este lugar en el nombre de Jesús. Pero también todo lo que está causando ceguera en tus ojos, en lo natural, sale en el nombre de Jesús. Todo lo que está deteriorando tus oídos sale fuera. Toda enfermedad de origen demoníaco, hoy la reprendemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Insomnio, hoy sale de este lugar. Lo que no te deja conciliar el sueño, que te angustia, pensamientos repetitivos, obsesivos, yo los reprendo en el nombre de Jesús. Altares donde tu nombre está, donde tu foto está, donde hay un muñeco tuyo, hoy lo reprendo en el nombre de Jesús. Hoy declaro que se secan, hoy se queman, se destruyen en el nombre de Jesús, en la autoridad de Cristo. Ahora mismo todo vudú hoy cae por tierra. Toda santería, hueso de muerto que han lanzado, que han puesto alrededor tuyo, hoy la reprendemos, lo declaramos sin autoridad, sin poder, en el nombre de Jesús. Todo lo que ha sido enviado a tu vida para desanimarte en tu caminar espiritual, hoy yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Todo lo que ha traído decaimiento, abatimiento, pereza, desidia, fastidio, yo lo reprendo ahora. Vamos, respire profundo. Respire profundo, que es fuerte ahí es fuerte. Dardos de desánimo, que usted dice no vale la pena. Vamos, respire profundo. Ahora sale. Ponga su mano ahí en su vientre y declare ahora que vienen las aguas del Espíritu. Vamos, por la fe. Ponga su mano ahí en su vientre y declare por la fe que las aguas del Espíritu vienen ahora. Aguas que limpian, aguas que purifican, aguas, ríos abundantes de agua viva en lo espiritual. Su espíritu está siendo libre hoy, su alma está siendo libre hoy, su cuerpo está siendo libre hoy. Somos libres, porque en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre. En su nombre hay poder. Nada se opone a él, caen gigantes y murallas al